Hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite nuevamente vernos a través de este medio. Hermanos, pues ahora vamos a iniciar el estudio del profeta Isaías. Aunque no vamos a estudiar todo el libro, solo será una parte, lo que es los capítulos del 40 al 66, hermanos. Y pues tenemos esta oportunidad, aprovechemos esta bendición y pues hagámonos esa meta de cada jueves estar en estos estudios. De esta manera ir fortaleciendo nuestra fe. Sin duda hay grandes bendiciones que Dios nos dará a través del estudio de esta porción del libro del profeta Isaías. Así es que, hermanos, pues vamos a iniciar, vamos a tener una oración para comenzar. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias te damos porque, Señor, tú cuidas de nosotros. Y, Señor, ahora nos das esta oportunidad de iniciar este estudio del profeta Isaías. Señor, en tus manos nos ponemos. Ayúdanos para que podamos administrar nuestros tiempos y poder en todo momento dedicar el tiempo adecuado para el estudio de tu palabra. Señor, sabemos que muchas veces hay diferentes tareas que tenemos que realizar, pero Señor, si nos organizamos en nuestro tiempo, Señor, todo es posible. Y sobre todo porque tú, Señor, eres quien nos puede ayudar, quien nos puede edificar en nuestra vida a través de este estudio, Señor. En tus manos nos ponemos, que cada uno de mis hermanos que está iniciando este estudio, está uniéndose a este estudio, que, Señor, tú les sigas impulsando, aquellos también que tal vez se estarán integrando poco a poco, Señor, que tú seas el que los motive, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, y que este estudio, Señor, haga, Señor, tu propósito en nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno número 118, Cristo el Señor es para mí, que ustedes lo tendrán ahí en su pantalla. Cristo el Señor es para mí, consuelo, dicha y paz. En Él tan solo encuentro yo descanso, amor, solaz. Si en mis tristezas voy a Él, hay un amigo siempre fiel. Hay un amigo
Bien, hermanos, pues ahora vamos a pasar al estudio de el llamado segundo Isaías, y tal vez para usted suene extraño porque diga, pues yo sé que hay un primero y segundo de Samuel, o un primero y segundo de Corintios, en fin, pero no sé de que haya un segundo de Isaías o un tercer Isaías. Bueno, hermanos, esto es algo que vamos a ver más adelante, casi al final. Por qué se habla de un segundo Isaías, y que corresponde a estos capítulos del 40 al 55. Y pues ya más adelante estaremos aclarando un poco más sobre por qué se llama el segundo Isaías, que tiene que ver con que es un autor diferente al que escribe del capítulo 1 al 39. Pero en esta hora pues vamos a ver de manera general quién era el profeta Isaías. Y para comenzar vamos a ver que pues el profeta Isaías pues era un portavoz de lo que Dios anunciaba. El profeta Isaías, al igual que muchos de los profetas, su principal tarea no era el de pronosticar el futuro, sino de proclamar el mensaje de Dios a la gente de sus días. La palabra profeta significa literalmente hervir como una fuente, ¿sí? Es decir, pues era alguien que era el portavoz, como ya lo hemos dicho, del mensaje de Dios. Y bueno, eso fue lo que hizo el profeta Isaías, anunciar el mensaje de Dios a el reino de Judá, su capital Jerusalén, en los momentos en el que la nación estaba sumida en pecado. Isaías pues expuso este pecado, y que Dios estaba pues en contra de ese pecado, y también les insistió a que se arrepintieran, y también predijo que regresarían nuevamente a su tierra. Y en medio de estos mensajes de desesperación de Isaías, anuncia también el futuro brillante de la salvación a través del Mesías. Dios les anuncia, el profeta Isaías no se había olvidado de sus promesas y de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios mantendría ese remanente el cual buscaría su redención, y se anuncia pues que el profeta anuncia al Mesías. Y bien, vamos a ver primeramente, como ya les decía, pues de manera general quién era el profeta Isaías, y esto también en relación con lo que nos dice ahí el capítulo 1. Bueno, primeramente, quién era Isaías, algunos antecedentes personales. Y el nombre Isaías significa salvación del Señor, o el Señor es salvación. Y bueno, esto representa el mensaje que él lleva. Isaías, se dice ahí en el capítulo 1, versículo 1, que fue hijo de Amós. Y bueno, la Biblia no nos revela más sobre quién era Amós. Sin embargo, la tradición dice que él era un hermano de un tal Amasías, que era rey de Judá, y por lo cual Isaías fue un familiar de los que ocuparon el trono en esos reinados. Y tal vez por eso es que Isaías estaba cercano a la vida de los reyes, los sacerdotes, y tenía contacto con todos los asuntos pertenecientes al reinado. Se habla también de su hogar. Se menciona ahí en el capítulo 8, versículo 3, que ustedes pueden revisar, que pues ahí parece que trata de mostrarnos que su esposa era considerada la profetisa, y que pues también tenía una familia, tenía 2 hijos, uno que se menciona ahí en el capítulo 7, versículo 3, que se llamaba Sear Jasub, y en el capítulo 8, versículo 3, otro de sus hijos que se llamaba Maher Salat
Hasbat. Bien, bueno, la fecha en que desarrolla su tarea el profeta Isaías tiene que ver con el año 739 a 690 antes de Cristo, aproximadamente ese es el periodo. Específicamente, él nos dice que tuvo una visión ahí en el versículo 1 del capítulo 1 durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, que eran los reyes de Judá, el reino del sur, y vamos a ver un poco más adelante por qué hablamos del reino del sur. En general sabemos que la visión de la escena que tiene el profeta Isaías, pues fue un punto de comienzo de su ministerio, ahí lo menciona en el capítulo 6, versículo 1. El profeta Isaías estuvo relacionado, bueno, es decir, los profetas contemporáneos a Isaías fueron Amós y Oseas, quienes profetizaron sobre todo en lo que era el reino del norte, en Israel, en las 10 tribus del norte. Un contemporáneo más joven de Isaías, pues también fue Miqueas, quien al igual que Isaías habló principalmente a las 2 tribus del sur, la tribu de Judá. Y bueno, recordemos que el reino de Israel se había dividido en 2 en el año 931 a.C., por eso hace un momento yo les comentaba el reino de Israel, o también el reino, o llamado el reino del norte, el cual tenía su capital en Samaria y que tuvo su caída mediante los asirios en el año 721, mientras que el llamado reino de Judá, o también llamado reino del sur, que tenía su capital en Jerusalén y que cayó de manos de los babilonios en el año 585. Entonces, por eso hablamos de estos 2 reinos, esta división que se da en el año, ya dijimos, 931. También, viendo un poco la genealogía, ustedes pueden ver ahí en este esquema que tienen en su pantalla sobre quiénes fueron los reinos del norte, el reino de Israel y los reinos del sur, el reino de Judá. Los que ustedes ven en rojo son los reinos del norte, el reino de Israel, y los que ven en verde son los reyes pertenecientes al reino de Judá. Sobre todo, ustedes pueden ver ahí en un cuadrito que están marcados los reyes que ahora estaremos refiriendo, que corresponden al tiempo del profeta Isaías. Y vamos a ver más adelante en detalle sobre estos reinos. Entonces vamos a ver un poco sobre estos antecedentes históricos, esta línea del tiempo que ustedes tienen ahí, y ya mencionaba que pues empezamos por ver desde el inicio lo que se menciona en este libro del profeta Isaías, y que nos refiere que el profeta tiene su ministerio en los días del rey Usías, o también llamado Osías. Ustedes pueden ver ahí en esta línea del tiempo, ubiquen por favor esta parte que corresponde a Osías y que se menciona en el libro de Reyes, el capítulo 14, también en el capítulo 15 y en Crónicas, en Segunda de Crónicas también capítulo 26. El ministerio del profeta Isaías, como el de todos los profetas, estaba estrechamente relacionado con los movimientos nacionales e internacionales de su tiempo. Durante la obra profética de Isaías, Judá fue amenazado tanto por dentro debido a la corrupción espiritual y moral en la nación, y amenazada también exteriormente por el pueblo, el imperio de Siria. Efraín y Siria fueron 2 aliados, y Isaías se dirigió a cada uno de estos momentos, estas etapas
de crisis que vivió el reino de Judá, el reino del sur. Isaías recibió el llamado profético en el año en que murió el rey Usías. Esto se menciona en el capítulo 6, versículo 1, aproximadamente en el año 739 a.C. No se dice de la edad de Isaías cuando tuvo esta visión, aunque no habrá hablado mucho con Usías en el papel de un profeta inspirado. De seguro Isaías fue influenciado en gran manera por este, pues relativamente buen rey, desde que Isaías fue creciendo hasta la edad adulta bajo el reinado de Usías. Isaías creció pues en un tiempo de riqueza, de prosperidad. Usías, rey de Usías, que era el rey de Judá, y Jeroboam, que era el rey de Israel, el reino del norte, llevaron a su gente a lo más alto de la prosperidad económica y política, que inclusive se habla de que rivalizaron con la etapa gloriosa también de David y Salomón. Sin embargo, la riqueza y el poder pues provocaron orgullo y autosuficiencia, y también trajo una indiferencia frente a los caminos que Dios les llamaba a seguir. Y el profeta Isaías vivió en este tiempo donde se da una degeneración nacional. También menciona ahí en el capítulo 1, ya dijimos, que en los días de Jotán, que ustedes pueden ver ahí en esta línea del tiempo, el periodo en que reina este rey es el 750 al 734, y también se menciona en Segunda de Reyes el capítulo 15 y en Segunda de Crónicas capítulo 27. Y bueno, pues Jotán fue hijo de Usías. Evidentemente, pues antecede a su padre. Se dice que tal vez se trata de una enfermedad que tiene el padre, que se menciona ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 15, versículo 5, y que era muy probable que tenía lepra, y por lo cual entonces le antecede este rey Jotán, que se considera un rey noble, bueno. Él fue un hombre que era fiel a Dios, y dice que extendió los atrios del templo. Este rey continuó con la política de su padre de construir y fortificar la capital, y como resultado vivió una etapa relativa de paz hasta que enfrentó las amenazas de la coalición de Rezín, es decir, el rey de Siria, y Peca, el rey del norte, que era la tribu de Efraín y de Israel. Esto ustedes lo pueden ver ahí en la línea del tiempo. En el año 734, la nombrada Guerra Siro-Efraimita. La coalición que se da entre estos dos pueblos, con tal de buscar obligar a Judá, al reino de Judá, a unirse a Siria y a Israel, es decir, Efraín, en contra de Asiria. Sin embargo, la guerra no estalló entre estas naciones hasta la ascensión al trono de de Acaz, que también ustedes lo pueden ver ahí nombrado como Ahaz, ¿sí? En el 722 es cuando cae Samaria en manos de Asiria. Recuerden que Samaria era la capital del reino del norte, del reino de Israel. Es en esa fecha cuando caen este reino. Y en los días de Acaz, que corresponde este reinado al 741 al 726 antes de Cristo, que también se menciona ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 16, cuando Rezín y Peca, que recuerdan eran pertenecientes al reino del norte, venían contra Judá durante el reinado de Acaz. Él tomó la decisión de buscar alguna ayuda
y en lugar de confiar en Dios. Así es que el profeta Isaías le exhortó a que no debería temer a Siria y a Efraín, estos dos pueblos, y confiar solamente en que Dios lo iba a guardar. Esto se menciona ahí en el capítulo 7. Sin embargo, este rey, Ahaz, se negó a esta ayuda de una manera hipócrita, rechazó esta oferta, esta recomendación que se le hacía, y él había dicho que no iba a pedir señal de Dios, no iba a tentar a Dios. Sin embargo, ya había decidido a buscar apoyo en Tiglat-Pileser, que era Tiglat-Pileser III, que era uno de los reyes de Asiria, considerado un rey muy, muy cruel y despiadado. Bueno, Acaz estaba tan impresionado por el poder de Asiria y que en lugar de confiar en Dios, pues confió en este rey. Y Acaz también demostró su falta de fe en Dios cuando él copió un altar sirio que vio en Damasco y ordenó que se ubicara en el templo en lugar del altar de bronce que había establecido Salomón, ahí que se menciona en Segunda de Reyes, el capítulo 16, versículo 10. Así también acá se introdujo y alentó al culto idólatra en Jerusalén, incluso haciendo pasar a sus hijos por el fuego de los dioses de otros pueblos. Bueno, Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria, gustosamente cuando Acaz pidió ayuda, pues respondió. Sin embargo, la independencia tan deseada por Acaz peligró frente a Siria y a Efraín, y al final de cuentas pues se convirtieron en unos subordinados del imperio asirio, y más adelante pues fueron llevados cautivos debido a estas malas decisiones. Pueblo, este reino de Judá, pues al final tuvo que pagar tributo a Siria, al rey de Asiria, y pues vivió en una constante amenaza por parte de este pueblo. Se menciona también que en días de Ezequías, que esto es lo que se menciona ahí en el versículo 1, este es el otro rey que sucede a Acaz, ¿sí? Y que bueno, era también Ezequías era el hijo de Acaz. Y bueno, aquí encontramos que Ezequías no se parecía en nada a su padre. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y fue uno de los reyes considerados como fieles a Dios, y lo primero que hizo fue llevar a cabo una de las reformas, comenzar con las reformas dentro del pueblo de Judá, el reino de Judá, y llama también a que se tenga esa fidelidad a Dios. Se dice que él fue el que inicia esta limpieza del templo, de la idolatría, e invita al remanente del reino del norte a que, porque ellos ya habían sido tomados por los asirios, y les invita a que vengan a celebrar la Pascua en Jerusalén, que era la capital del reino del norte, el reino de Judá. Israel, el reino del norte, estas 10 tribus, pues como ya mencionaba, cae en manos de Asiria durante el reinado de Ezequías, y Oseas, alentado por Egipto, se niega a pagar el tributo anual a Asiria, y esto lo pueden ustedes ver en Segunda de Reyes, el capítulo 17. Y bueno, se habla aquí de Salmasar V, que apareció con prontitud ante las puertas de Samaria, y durante 3 largos años la ciudad fue asediada por los asirios. Salmasar murió justo antes de que la ciudad se rindiera,
pero su sucesor, Sargón II, pues registró en la historia de que Samaria fue capturada durante su primer año. Esto está en Segunda de Reyes, el capítulo 18. Bien, en el año 712 a.C., Ezequías cayó gravemente enfermo y entonces pues no tenía hijos, estaba muy preocupado por el futuro de la dinastía davídica, así pues que oró al Señor y la respuesta fue a que a través de Isaías de que viviría 15 años más. Ahí se menciona en Segunda de Reyes capítulo 20 y en Isaías el capítulo 38. Cuando Merodach Baladán, el joven rey de Babilonia, oyó hablar de la recuperación de Ezequías, envió un embajador a felicitarlo por su recuperación y Ezequías dice que se sintió halagado por el embajador y pues de una forma pues equivocada mostró a los babilonios todos sus tesoros. Esto es algo que se menciona ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 20, versículos del 13 al 19. Y entonces alrededor del 711, ustedes pueden ubicar ahí en la línea del tiempo este periodo, donde entonces se organiza una revuelta conocida como la rebelión de Asdón, y este esfuerzo fue apoyado inicialmente por Judá, pero se retiró de la trama en el tiempo justo para salvarse de la humillación de una derrota frente a las fuerzas asirias. Esto se menciona también en el capítulo 20, versículo 1 de Isaías. Durante el cuarto año de Senaquerim, 701, el ejército asirio marchó a través de Judá, conquistando todas las ciudades en su camino. Ezequías despojó al templo y al palacio de sus tronos para pagar el tributo a Senaquerim. Esto se menciona en Segunda de Reyes, el capítulo 18. Y bueno, los asirios reprendieron audazmente a los hombres de Jerusalén para que no oyeran las palabras de Ezequías ni recurrieran al Dios de Israel. Esto se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 35. Isaías aseguró a Ezequías que no debía tener miedo del rey que lo amenazaba y debería de afirmar su fe en Dios. Y bueno, se habla de que el ángel del Señor pasó sobre las huestes de Senaquerim, ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 19, y acabó con varios asirios, que fueron 185,000 cadáveres, y esto debido a esa confianza en Dios para su liberación. Así es que aquí Ezequías salvó a su pueblo mediante esa confianza en lo que se le anunciaba mediante el profeta Isaías. Continuando con esta sucesión de reyes, pasamos entonces a Manasés, que fue del 697 al 642 antes de Cristo. Esto se menciona en Segunda de Reyes, el capítulo 21. Y bueno, Manasés nació durante los 15 años de vida que fueron agregados a su padre Ezequías. Manasés comenzó su reinado a la edad de 12 años y reinó durante 55 años, es decir, tuvo un periodo bastante largo. Y de todos los reyes de Judá, se dice que no hubo otro más vil y malvado como Manasés, ¿sí? Durante este periodo de su reinado, pues se da una incursión nuevamente de la idolatría, de caer en la infidelidad, en la falta de compromiso hacia Dios. Y después le sucede su hijo llamado Amón, que ustedes pueden ver ahí en esta línea del tiempo, ¿sí? Y igual, pues siguió los pasos de su padre,
y pues se menciona que era alguien que comenzó a reinar a los 12 años en Jerusalén y que pues siguió los mismos pasos de su padre y anduvo en todos los caminos que siguió su padre y dejó a Dios de lado y no anduvo en el camino de Dios. Y bueno, ahora pasamos a esta parte donde ya empieza a verse que el profeta, el cual escribe el llamado segundo Isaías, un periodo en el cual empieza este tiempo del reinado de Josías, que es aproximadamente 640 al 609. Era una persona considerada joven, eran tiempos difíciles. Mesopotamia reinaba a los asirios y conquistadores crueles. En el año 722, bueno, había liquidado al más importante de los dos reinos, que era, ya mencionamos, el reino del norte, y el que fue en el año 701. Y había puesto sitio a Jerusalén y estuvo a punto de ser tomada. Este reino del norte, desde entonces, solo se dejaron a Judá algunos, el reino del norte, alguna libertad, y estaba muy controlada. No obstante, el joven rey tiene ese interés de hacer resurgir a su pueblo. Su preocupación era por la justicia y tenía un fuerte deseo de la reforma religiosa, que los mismos súbditos se impresionaban de esto. En el año 622 se descubre en el templo el libro de la ley. Esto se menciona ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 22. Y este libro de la ley, lo que nosotros llamamos el Deuteronomio, o mejor dicho, los primeros capítulos de este libro, y ahí se encuentra este texto de amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, esto que dice el capítulo 6, versículo 5 de Deuteronomio, y también lo que dice ahí en el capítulo 12, versículo 14, sobre que el lugar elegido por Dios para llevar sus ofrendas, sus holocaustos, era Jerusalén. Y era el lugar establecido, el lugar donde se daba ese encuentro entre Dios y su pueblo. Entonces, debido a esto, empiezan a retomar, a recuperar este principio en la vida del pueblo. La sociedad judía de estos años, que estamos hablando alrededor del 620, no es ciertamente una sociedad totalmente fiel a Dios, pero es una sociedad que empieza a considerar que todas las realidades están impregnadas de la religión. Se habla de que entonces la tierra en que ellos habitan y cultivan es un don de Dios, y todos los años llevan al santuario sus primicias de sus cosechas, dan gracias al Señor, quien los salvó antiguamente, los sacó de la esclavitud en Egipto y los introdujo a la tierra fértil. El cultivo de la tierra, los frutos con los cuales se alimentaban, todo eso lo ven como un don de Dios. Ahí se menciona también en el capítulo 26, versículos del 1 al 11. Bueno, también se habla de que la capital, Jerusalén, tiene como centro el templo, a donde acuden para celebrar sus festividades. Allí ofrecen sus sacrificios a Dios y consideran que Dios acepta estos sacrificios y tienen esa certeza de la bendición de Dios sobre los suyos. En cuanto a la vida política, está dominada por un rey que pues es una persona que es descendiente de David y que había prometido Dios que daría una descendencia para siempre. Ahí en 2 de Samuel capítulo 7 se menciona sobre esto. Y también de esta descendencia, de esta familia, es de donde se espera el Mesías, que traería la paz a su pueblo. La existencia cotidiana está regulada por la ley, escrita o transmitida oralmente por los sacerdotes. La ley
a la vez civil y religiosa, por lo que todos los actos de la existencia se están vinculados con la voluntad de Dios. En resumen, para un súbdito de Josías, Dios estaba presente en toda la vida. Por todos los lados hay signos de la presencia y de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel se ve invitado a encuadrar toda su existencia dentro de la alianza, como dice Jeremías 11:4, y que así entonces serían su pueblo y Él sería su Dios. Aunque hayan fallado en la relación con el Señor, pero Dios seguía manteniéndose fiel hacia ellos. Pero pues todo esto vendría a derrumbarse pocos años después. Y aquí vamos a hablar entonces de la ruina de Judá. Recuerden, el reino también considerado el reino del sur, que tenía su capital en Jerusalén. De nuevo se producen acontecimientos importantes en Mesopotamia, ¿sí? Los babilonios se rebelan contra los asirios y asumen el poder en el año 612, que ustedes pueden ver ahí en esta línea de la historia, donde se destruye Nínive, la capital de Asiria. Y bueno, esto repercute en que ahora se causen ciertos conflictos y entre ellos pues que sea tomado y que pues tengan conflictos con el reino de Judá. Y uno de los problemas o de las desgracias que suceden ante esto es la muerte de Josías, este rey que había hecho estas grandes reformas en el pueblo, y todo esto se vuelve un escándalo, se vuelve una situación que trae muchas dudas, porque decían, ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Sí? Que venga toda esta terrible crisis. Era un tiempo, recuerden, que estaban ellos pues haciendo estas reformas y ofreciendo sus sacrificios a Dios y tratando de seguir las leyes que Dios había establecido. Sin embargo, pues ahora pues cambia todo eso. Es como, hermanos, cuando a veces nosotros decimos, es que ahora que estoy más siendo obediente a Dios, me vienen más los problemas. Pues más o menos pasó con lo mismo con este pueblo. En estos momentos en los cuales pues venían a echarse a la borda todos esos esfuerzos que estaban llevando a cabo por estas reformas, y entonces este pueblo pues pierde su unidad, pierde su fe, pierde su valor, y el país entonces se convierte en una presa de los enemigos. Los babilonios prosiguen con su política de conquista y de opresión, al igual que lo hicieron los asirios, y Jerusalén es tomado en el año 598 y por segunda vez en el año 587. Ustedes pueden ver ahí en esta línea del tiempo, es el momento en el cual se dan estas deportaciones hacia Babilonia. En la segunda deportación, que estamos hablando del año 587, donde se llevan a la gente más importante del pueblo de Jerusalén, los militares, las personas artesanas, los que fabricaban utensilios, armas, se llevan a todas estas personas que son consideradas importantes dentro del pueblo de Jerusalén. Este año 587 fue saqueada la ciudad, el templo queda totalmente destruido y pues se da, como ya mencionaba, esta deportación que acabó con la independencia del reino de Judá. Y bueno, aquí vamos a ver un poco sobre el drama, tanto moral como religioso. Entonces, decíamos, fueron trasladados muchos de los judíos pertenecientes al reino del sur, al reino de Judá, son trasladados a Babilonia, son desterrados, se encuentran pues perdidos, han perdido este punto de apoyo que tenían,
y que habían pues sintiéndose seguros en los tiempos del rey Josías. Recuerden que hablábamos de que la tierra la veían como un don de Dios. Ahora la tierra donde están pues ya no es un don de Dios. El trabajo y el alimento no tiene ya el sentido que tenía como cuando estaban en su tierra y daban gracias a Dios. Ahora es una situación compleja. El templo, recuerden que en el tiempo de Josías pues era un templo que estaba establecido para que el pueblo se reuniera, se encontrara con Dios, ofrecieran sus sacrificios. Ahora esto estaba totalmente destruido, ya no había la posibilidad de ofrecer sacrificios y vivir aquel intercambio, esa certeza de encontrarse con Dios. Y bueno, recuerden que también el rey era una seguridad, una garantía de que estaban dentro de los planes de Dios. Pues ahora el rey Josías había muerto, los reyes que habían sido puestos, esta dinastía también se había sido tomada y desterrada, llevado en esta cautividad, y bueno, pues se había perdido esta certeza. Las leyes del país que tenían anteriormente con Josías pues cambiaron totalmente. Ahora se encuentran en medio de un mundo que vive adorando a otros dioses con otras leyes, y entonces muchas veces se dice que el culto que ven hacia esos dioses pues es totalmente impresionante. Y entonces vienen estas preguntas, pues ¿qué pasó? ¿Dónde quedó ese pacto, esa alianza que tenían con Dios? Sería entonces que Dios había ya rompido esa alianza, ya no seguía adelante Dios con ese compromiso con su pueblo. ¿O era acaso que los dioses paganos eran más fuertes que su Dios? Y bueno, todas estas dudas que vienen en medio de esas situaciones difíciles, como muchas veces a nosotros nos pasa también, cuando vienen complicaciones, cuando vienen problemas y decimos, Dios se ha olvidado de nosotros, o ya pues las cosas se han perdido del control de Dios, Dios se ha separado de nosotros y se acabó aquella gran aventura que había empezado con Abraham y que quedó pues muy pues afirmada con la salida de Egipto. Después de esta crisis, lo más probable era que el pueblo de Israel, su religión, quedara totalmente exterminada y que desapareciera. Sin embargo, y es aquí donde el profeta Isaías, el segundo Isaías, que vamos a regresar un poco a la línea del tiempo, a esta diapositiva. Ahí encontramos que el segundo Isaías está durante este tiempo. Ustedes pueden ver ahí lo que está como en color verdecito, que nos habla del exilio a Babilonia. Y la fidelidad encontrada nuevamente. Pasamos nuevamente a esta diapositiva que dice así: la fidelidad encontrada nuevamente. Y no tenemos más que unos pocos textos sobre los desterrados, y bueno, encontramos que pues ellos en primer lugar se mantuvieron juntos sin dispersarse. Esto lo menciona el Salmo 37 y nos lo muestra sin duda al comienzo mismo del destierro. Y ahí se menciona que ellos se encontraban en los ríos de Babilonia y lloraban y se acordaban de Sión, de Jerusalén. Y también el libro de Ezequiel nos ofrece algunos datos sobre su existencia en un periodo más
tranquilo, donde dice que los ancianos iban a consultar al profeta, el capítulo 8, versículo 1 de Ezequiel. Y bueno, la gente se reunía ahí para escuchar. La verdad, no siempre había un profeta en la comunidad, pero estaban las escrituras y esta parece haber representado en el destierro un papel muy importante, porque los responsables del pueblo se llevaron pues estos documentos sagrados, estos escritos, y que constituyeron un trabajo de reflexión con ellos, es decir, reflexionaron sobre todas las cosas. Fue un tiempo de también adentrarse a las escrituras. La predicación de los profetas, especialmente de Jeremías, dio origen a una meditación que permitía comprender la situación presente y confiar en el porvenir. En efecto, Jeremías se había opuesto siempre a los demás profetas que hablaban de que no les iba a pasar nada, que Dios siempre los iba a proteger. Estos son considerados los falsos profetas. Y bueno, Jeremías siempre les dijo que iban a pasar por estas situaciones de dificultad por esta rebeldía que tenían hacia Dios. Entonces, aquí pues encontramos esto, que estos falsos profetas anunciaban que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien y que siempre se encontrarían protegidos por Dios. Sin embargo, vemos que el profeta Jeremías siempre les dice que ellos, si no, más bien si ellos habían abandonado la ley de Dios, se encontrarían en esta situación de desgracia. Y escribió a los desterrados en el año 598 una carta que se encuentra ahí en Jeremías capítulo 29, y donde se les dice que llegarán a cumplirse 70 años y que después de esos 70 años iba nuevamente a actuar Dios. Esto lo menciona ahí, como ya dije, el capítulo 29, versículos del 11, capítulo 29, versículos del 10 al 11. Entonces, pues era posible vivir la prueba que Jeremías les llama a no perder la fe. Y estaba claro que el Dios de Israel no había sido vencido por los dioses paganos, que al contrario, Él era quien había querido el destierro y así lo había anunciado con el propósito de nuevamente hacer que su pueblo regresara a Él, que su pueblo confiara nuevamente en Él. Estaba muy claro para Jeremías y para los demás profetas que, como Isaías, que el castigo no iba a ser definitivo. Había que nuevamente salir de Babilonia y que nuevamente sus familias regresarían a su tierra natal, simplemente que se mantuvieran con fe y de esta manera estuvieran pues persistiendo en esta fe en su Dios. Así pues, el tiempo del destierro no es un tiempo en el cual van cayendo en una posible degradación, sino el tiempo de destierro, y esto tiene que ver con esta salvación imprevista. Ese tiempo de destierro era un tiempo para que se despertara su fe. Había una crisis, una situación difícil, pero esta prueba haría que su fe se despertara. Y esto también nos lleva a nosotros a reflexionar en cómo debemos enfrentar estas situaciones difíciles, esas crisis. Son esas oportunidades en las cuales Dios sigue actuando para que se despierte nuestra fe
y nos acerquemos más a Dios. No es un tiempo, no es una situación que nos va a llevar a una degradación, a un hundimiento, sino al contrario, nos va a llevar a un crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Porque entonces aquí se habla, como ya lo mencionaba hace un momento, se tiene una reflexión profunda en las Escrituras. Estas Escrituras ya no son simplemente algo que leen como un dato histórico, sino hacen una relectura de tal manera que encuentren el significado para su porvenir. También se refuerzan las estructuras comunitarias y todo esto pues trae una esperanza en el porvenir. Pero esta esperanza pues no tendría mucho sentido si no se tuviese que concretar un día en el regreso a la tierra, a su pueblo, a su tierra natal. No obstante, la política babilonia no daba lugar a que se pensara en esta posibilidad, y es entonces cuando empieza a hablarse de un personaje que se toma de una forma en la cual se considera que es quien Dios utiliza para llevar a cabo su propósito. Y este personaje es Ciro, que era un persa que empezó su carrera siendo jefe de una tribu en las llanuras de Irán en el 555, y su historia es pues una historia pues de una forma pues sorprendente, porque viene aplastando a los medos que dominaban entonces a los persas y se apodera de todo lo que es esta parte de Irán. Luego se dirige al oeste y somete a las potencias que dominan sobre Asia Menor. La lidia con su rey Creso, cuyos tesoros le ayudan a proseguir el avance. Conquista luego en el este el Afganistán y una parte del Pakistán actual, y bueno, hasta que llega a Babilonia. Todos los pueblos sometidos, y entonces empiezan los judíos a considerar y a preguntarse si no será ahora que llegará el turno en que Babilonia también sea conquistada. Esto aproximadamente estamos hablando del año 540. Vamos a regresar un poco a la línea del tiempo que hemos estado viendo, esta diapositiva. Ahí ustedes pueden ver este tiempo donde se va dando esta incursión de Ciro, conquistando todos estos territorios, de tal manera que empieza el dominio persa. Y entonces aquí empieza a darse esta pregunta: ¿será acaso que el rey que Ciro vendrá nuevamente y continuará en esta misma línea de los reinos anteriores, de dominación, de tiranía? Y empiezan a ver que este conquistador Ciro, este que viene pues tomando todos estos pueblos y conquistando estos reinos, no es alguien como los anteriores conquistadores, sino que pues cuando se da esta conquista de estos reyes, en lugar de darles muerte, los convierte en colaboradores suyos, y que pues de esta manera hay una sospecha, una esperanza también de que pues con este rey pueda darse este retorno a su tierra por parte de los judíos, porque se habla de que aquellos pueblos que eran conquistados, y cuando se da la conquista de Babilonia,
se regresan las estatuas de los dioses reunidas por Nabonidas, que fue el último rey de Babilonia, y entonces todos estos dioses, estas estatuas, las regresan nuevamente a sus pueblos de origen. Y entonces vuelvo a esto que ellos se preguntaban: ¿no será Ciro el instrumento del Señor para la liberación de su pueblo pecador? Y en este clima es donde empieza esta tarea del profeta Isaías, el considerado segundo Isaías, ¿sí? Y ya hemos hecho todo este recorrido de esta línea del tiempo para ubicar más o menos en qué contexto es donde se ubica esta sección del 40 al 66 de estos capítulos de Isaías, que se le han nombrado como el segundo Isaías. Y bueno, decía, pues, ¿de dónde sacamos esto que es el segundo Isaías? ¿Sí? Ya mencionaba que hay primero, segundo de Reyes, primero y segundo de Samuel, pero no hablamos de que haya un segundo o un tercer Isaías. Sin embargo, se habla de una corriente profética y que donde se considera por muchos estudiosos que es la primera sección, en los versículos del 1 al 39, escritos por un autor, después el segundo Isaías, que ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Es escrito, corresponde a los capítulos 40 al 55, y un tercer Isaías, que es ya las profecías después del exilio. Hablaba de esta corriente de profética, y tiene que ver con algo que sucedía en aquellos tiempos. Por ejemplo, hablamos de los Salmos. ¿Quién escribió los Salmos? Inmediatamente decimos David, ¿sí? Pero pues muchos estudiosos han considerado y han analizado y han descubierto que en realidad muchos de los salmos fueron escritos por otras personas, no precisamente David, sino que se les atribuyeron a David debido a que pues había mucha gente que admiraba a David, y entonces escribió algunos salmos y se le atribuyeron a él. No fue precisamente él el que los escribió. Así también se habla de que Isaías tenía una especie de discípulos, una especie de escuela que seguía esta línea de la profecía, esta línea de la tarea profética de aquel entonces, y entonces ellos fueron los que continuaron estas secciones. Ahora, esto no significa que estemos negando la inspiración divina del libro del profeta Isaías, sino que esto nos ayuda a ver cómo fue desarrollándose este libro, y de tal manera nos ayuda a ubicarnos en el contexto en que se desarrolla. ¿Cómo uno puede imaginarse a este segundo Isaías? Del primer Isaías pues ya hemos leído, ¿verdad? Hemos visto que desarrolla su ministerio en tales reinados y también que tiene su familia, pero de este segundo Isaías no se dice pues mucho, ¿no? Este profeta no habla de sí, solo en dos ocasiones en esta sección considera el segundo Isaías sobre su vocación, y que conoce perfectamente su misión. Ahí el capítulo 40, versículo 6, estaba seguro de que era enviado por el Señor. El capítulo 48, versículo 16. Y este profeta se considera que vive durante el destierro. Probablemente desde los primeros años de la deportación
del pueblo. Recuerden que hubo 3 deportaciones y desde la primera deportación este personaje que es considerado el segundo Isaías, el autor del segundo Isaías, es el que está viviendo en todo ese tiempo, aproximadamente el año 605 y 550 es cuando se da esta liberación que es a raíz del edicto de Ciro. Si volvemos a la línea del tiempo nuevamente, a esta diapositiva, ustedes pueden ver ahí que en el 538 se da este edicto que hace que el pueblo de Israel regrese nuevamente a su tierra. Y habla del destierro, da esta respuesta a estas situaciones de sufrimiento, de desaliento, de opresión, y lleva entonces ese mensaje de Dios para este pueblo. Y entonces de esta manera su labor consiste en que la gente descubra que Dios sigue estando con ellos y de esta manera su esperanza se levante, su fe nuevamente la reafirmen en el Señor, que de esta manera pues vean que las cosas pasadas ahora Dios hará cosas sorprendentes en el porvenir. Y esto es lo que lleva a cabo esta tarea el profeta Isaías, este segundo Isaías. Podemos estructurar esta sección en 5 partes. Una tiene que ver con la elección de Ciro, está en el capítulo 40 al 42, la justicia y el rescate, que está en el capítulo 42 al 44, y los capítulos 44 al 49 que hablan de la justicia y la salvación. Finalmente, el capítulo 49 al 52 se hace una invitación a la esperanza, y el capítulo 54 y 55 una alianza de paz. Así es que esto es lo que ya estaremos viendo en más adelante. Comenzaremos con esta parte de la elección de Ciro como ese instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito. Sobre todo tengamos en cuenta que Dios anuncia a través del profeta Isaías que Él sigue fiel a su pacto con su pueblo y que lleva adelante a su pueblo y no lo deja sucumbir. Así también con nosotros, hermanos. Dios no nos deja sucumbir y Él siempre nos llevará adelante en medio de esos tiempos caóticos, difíciles. Él nos seguirá sosteniendo. Vamos ahora a tener una oración para terminar. Señor, gracias te damos porque estamos iniciando este estudio del libro del profeta Isaías, esta sección donde, Señor, tú utilizaste a tu siervo, a este profeta, para llevar consolación, para llevar esperanza a ese pueblo. Así también es el mismo mensaje para nuestro tiempo, un mensaje de consolación y de esperanza. Señor, que tú nos ayudes para seguir aprendiendo sobre este libro y seguir con esmero este tiempo de estudio. En tus manos nos ponemos. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a tener el tiempo de nuestras ofrendas y ustedes tienen ahí un texto para que nosotros tengamos este momento de la presentación de nuestras ofrendas. Vamos a decir juntos: que no te ofrezcamos lo que sobra de nuestros recursos y de nuestras vidas. Bendito Dios, pero que estas ofrendas sean solo parte de lo que te devolvemos mientras buscamos servir a tu pueblo y tu creación. Amén. Vamos a cantar este himno, Mi Ofrenda. Vamos a escucharlo y después nos uniremos en la consagración. Por tu
Nosotros vamos a hacer la consagración. Ante ti, oh Dios, ofrecemos nuestras oraciones, nuestra presencia, nuestros dones y nuestro servicio. Ponemos nuestras ofrendas delante de ti en alabanza y acción de gracias por tus bendiciones. Que estas ofrendas puedan continuar la obra transformadora del Espíritu en y a través de nuestra congregación. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a cantar el himno Me guía Él, número 67 de nuestros himnarios. Lo tienen ahí también en su pantalla. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel, sé yo decir me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Bueno, hermanos, vamos a tener la oración para terminar este culto de estudio. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque, Señor, nos permites iniciar este tiempo de estudio del profeta Isaías. Señor, en tus manos nos ponemos. En tus manos ponemos a todos nuestros hermanos que se encuentran con alguna necesidad, que tú les sigas sosteniendo y que, Señor, podamos afianzar nuestra fe en ti solamente y que podamos, Señor, seguir creciendo en ti. En tus manos nos ponemos, que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.